Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse, antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Rezamos una Ave María para que la Virgen nos ayude con estas lecturas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Nos sentamos. En la piedad católica, en la piedad de la Iglesia, sobre todo de los últimos siglos, siglo XIX, siglo XX, hubo como un desvío en que se ponía a las estatuas de los santos, los ángeles, a veces esculpidos en los mármoles, todos como que gordos, todos con una lira, con unos angelitos, con unos niños gorditos. Vimos también las imágenes de los santos, son muy rosadas, con los ojos en blanco, mirando al cielo. Santa Teresita, por ejemplo, se la muestra siempre como que nunca hubiese tenido un sufrimiento, nunca hubiese tenido una lucha, un conjunto, un ramo de rosas. Bueno, y así ustedes se darán cuenta lo que uno quiere decir, en el sentido de que se mostraba la piedad como algo medio romántico, medio sentimental, medio egoísta, solo procurando el bien del alma de la persona, sin importarse lo que pasa en la civilización, en el resto, en la sociedad. Entonces, eso el doctor Plinio Correa Oliveira en sus enseñanzas lo llamó una herejía blanca. O sea, al contrario de lo que es la herejía negra, que vendría a ser el satanismo y la macumba y todo eso, es un desvío sentimental que se hizo no tanto con palabras, sino más bien con el arte, ¿no? Con la forma de pintar las imágenes, los cuadros, y los ángeles, etc. Para dar una impresión del cielo un poco sentimental, un poco romántica. Bueno, vemos que, si vemos la primera lectura, vemos cómo los santos son completamente lo contrario de eso. Y el profeta Elías, se enfrenta a esos 450 sacerdotes de Baal que estaban pervirtiendo al pueblo judío, haciéndole abandonar la verdadera fe. Y se enfrenta allí en el Monte Carmelo. Por eso San Elías es el fundador de los carmelitas, porque el Monte Carmelo también anuncia la lluvia, porque San Elías, por ese desvío de los judíos de empezar a adorar esos falsos dioses, mandó una seca terrible que se secaron hasta los ríos. Entonces acá Elías les propone como una apuesta, a ver de quién es el verdadero Dios. Entonces le dice, bueno, ustedes pongan las piedras, hagan la leña, pongan el novillo y a ver, empiecen a rezar a Baal, a ver si
Baal les da el fuego y bueno, se hace el holocausto que se hacía a los dioses en esa época. Entonces ahí ellos empiezan, estos baalitas, y bueno, no consiguen nada. Luego al mediodía se empiezan a rasgar la piel con una especie de lancetas, y bueno, y al final entra en una especie de delirio, como dice aquí, y no consiguen nada. Y ahí Elías hasta se burla de ellos, se le dice, bueno, capaz que el Dios de ustedes salió de viaje, capaz que ustedes está durmiendo, está muy ocupado, tienen que rezar muy fuerte. Eso es propio de la persona cuando está con su entera confianza puesta en el poder de Dios. Y ahí hasta le toca la vez a Elías y pone su leña, descuartiza al novillo, pone las piedras, hasta hace una zanja, pone agua, después pide más agua, después una tercera vez más agua, que todo eso debe tener un simbolismo. Y ahí entra el fuego de Dios y consume el novillo, la leña y las piedras hasta la tierra, dejó como un cráter allí. Entonces vemos ese enfrentamiento de los santos, de los profetas, ante el ambiente, el mal ambiente que reinaba en el pueblo judío. Si vemos el Evangelio, lo mismo. O sea, Jesús dice, no piensen que vine a abolir la ley o los profetas. O sea, a Jesús se lo acusaba de que no cumplía la ley. Entonces, los fariseos, ellos habían puesto, además de la ley de Moisés, habían puesto 623 leyes, como que reglamentos, unos positivos, otros negativos, que eran reglamentos para todo, o sea, para el reglamento del alpiste, el reglamento de la menta, el reglamento del comino, de cuántos pasos se pueden dar el sábado. Era una cosa insoportable que no se podía cumplir. Y entonces ellos mismos, Jesús los acusa a ellos, dice que ustedes imponen cargas al pueblo que ustedes no cumplen. Entonces Jesús vino a cumplir la ley en todo su espíritu, en todos sus detalles, pero en las partes, en todo lo que hace que la ley sea una ayuda del alma, para ir a Dios. La ley es como vendría a ser una baranda, ¿no? En una escalera, ¿no? La ley hace que nosotros no perdamos el equilibrio en la escalera ni nos caigamos. Entonces es un freno para las malas conductas. Entonces vemos tanto en la primera lectura como en la segunda, en la primera Elías y en la segunda Jesús luchando contra el mal ambiente, la calumnia, el mal espíritu que se le hacía, que los fariseos sobre todo hacían a Jesús y a los apóstoles. Y en el Salmo dice, protégeme Dios mío porque me refugio en ti. Elías no podría hacer todo ese enfrentamiento hacia los profetas de Baal si no tuviese esta confianza en Dios, esta fe en Dios. O sea, él estaba enteramente refugiado en Dios y así es esa confianza en Dios era su fortaleza para enfrentar el ambiente. Luego, aquí debe decir mañana o pasado, él mata a eso con sus manos, a esos 450 sacerdotes de Baal. Entonces vemos cómo la vida de los santos es un camino de fidelidad en medio de las pruebas, en medio de las tormentas, en medio de las emboscadas, en medio de los ataques del mundo, del demonio y de la carne. Entonces, bueno, pidamos a la Santísima Virgen que nos dé esa gracia de enfrentar lo que tenemos que enfrentar, los problemas que tenemos que enfrentar, confiados en la fortaleza de Dios, confiados en el auxilio de Dios y en entrar
entrar en la lucha, entrar en la batalla, tanto espiritual, a veces puede ser una batalla espiritual, un defecto que uno tiene que vencer y no consigue, puede ser un ambiente que tiene que vencer y que tiene que ponerse y enfrentar como católico, o bueno, puede ser como hacer un apostolado que tiene que iniciar una lucha apostólica donde Dios nos pide. Entonces, bueno, pidamos la gracia de esa fidelidad a toda costa. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.